Muy buenos días, Dios les bendiga. Estamos en nuestro podcast La Biblia en un año, día 255. Y nuestro devocional se titula Su gracia es todo lo que necesitas. Nid Bujicic vino a hablar a Focus, nuestro encuentro de vacaciones de la iglesia, en el 2011. Nick es un hombre extraordinario. Creo que todos nosotros los que lo hemos conocido nos sentimos inspirados y desafiados por su vida. Nick nació sin brazos ni piernas. Sin embargo, puede escribir. He sido profundamente bendecido. Soy espectacularmente feliz. De niño oró muchas veces pidiendo unos brazos y unas piernas y se hubiera conformado por conseguir al menos un brazo o una pierna. Dios no respondió su oración en la forma en la que él había esperado. Sin embargo, escribe: Dios me ha utilizado para tocar a gente en sinnúmero de escuelas, iglesias, prisiones, orfanatos, hospitales, estadios y auditorios. Y aún mejor, he podido abrazar a miles de personas en encuentros cara a cara que me permiten decirles lo valiosos que son. Dios tomó mi extraño cuerpo y lo invistió de la habilidad de aliviar los corazones y las almas. El pueblo de Dios depende de la gracia de Dios. La Madre Teresa escribió: No creo que haya nadie que necesite la ayuda y la gracia de Dios tanto como yo. A veces me siento tan impotente y débil. Creo que es por eso que Dios me usa, porque no puedo depender de mi propia fuerza. Confío en Él 24 horas al día, y si el día tuviera aún más horas, entonces necesitaría su ayuda y su gracia también. Durante estas horas, Pablo expresa esta dependencia cuando escribe sobre el aguijón en su carne. 3 veces rogó al Señor que se lo quitara. Pero Dios le respondió: Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en tu debilidad. Eso lo podemos encontrar en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Su gracia no solo es asombrosa, es lo que necesitas. Es suficiente. Este es uno de mis versículos favoritos en toda la Biblia. Es un versículo que a menudo cito a Dios para recordarle la promesa de su poder, que su poder se perfecciona en mi debilidad. Vamos a estar leyendo en Salmos capítulo 106, versículos del 40 al 48. En la versión Reina Valera 1960. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad, y diga todo el pueblo: amén, aleluya. Primero vamos a ver, su gracia viene de su gran amor. Sin embargo, es una palabra clave en este pasaje. Estaban empeñados en su rebeldía y se hundieron en la maldad.
Sin embargo, dice el salmista, al escuchar sus lamentos, se acordó de su alianza con ellos porque su amor es muy grande. La fuente de la suficiencia de la gracia de Dios es su gran amor. Eso lo podemos ver en el versículo 45. Porque Dios ama tanto a su pueblo, muchas veces Dios los libró. Versículo 43. Él escuchó su clamor. Versículo 44. Hace algunos años escribí en el margen junto a este salmo resumiendo todas las bendiciones de las que habla el salmo. Cuando yo no creía, me quejaba, desobedecía, adoraba ídolos del mundo, pecaba, hacía el mal, actuaba perseverantemente y Él me muestra su favor. Viene en mi ayuda, me da gozo, es gentil, me salva, me dirige, me redime, responde mis oraciones, me libera, toma nota de mi angustia y escucha mi grito. Él me muestra su gran amor. No es de extrañar que el salmista termine diciendo, bendito sea el Señor, el Dios de Israel eternamente y para siempre. Que todo el pueblo diga, amén, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Señor, te alabo y te doy gracias, porque tu gran amor es muy grande para mí, por liberarme una y otra vez. Gracias por escuchar mi grito. Gracias porque tu gracia es todo lo que yo necesito. Amén. Vamos a estar leyendo también la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 1 hasta el 10. También en la versión Reina Valera 1960. El aguijón en la carne. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me exalte en sobremanera, respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segundo, su gracia es aquello que necesitas. Creemos que vamos a impresionar a la gente con nuestras fortalezas, pero en realidad nos conectamos con las personas a través de nuestras debilidades. La mayoría de nosotros queremos que los demás vean nuestras fortalezas y nos genera nerviosismo que alguien descubra nuestras debilidades, por lo que no publicitamos nuestras limitaciones. Sin embargo, Pablo no temía exponer sus debilidades haciéndose vulnerable. Pablo tuvo algunas experiencias espirituales asombrosas. Él tenía visiones y revelaciones del Señor. En el versículo 1 lo podemos ver. Había sido llevado al tercer cielo, versículo 2.
Había escuchado cosas indecibles que a los humanos no se les permite expresar, versículo 4. Tuvo sublime revelaciones, versículo 7. Sin embargo, Pablo no se jactó de estas cosas. Los falsos maestros de Corinto se jactaban de sus experiencias espirituales, pero Pablo no. Por el contrario, contaba historias contra sí mismo, se jactaba de sus debilidades. Podemos ver en el versículo 5 y en el versículo 9. Él dijo a los corintios, como Dios le dio, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca. Hizo esta confesión en términos muy generales. La doctora Paula Goddard, quien escribió su tesis doctoral sobre estos versículos, dice que hay por lo menos 36 teorías sobre aquello que podría ser el aguijón en la carne de Pablo. El hecho de no saber exactamente qué es nos permite a todos identificarnos con Pablo. Recuerdo a nuestro buen amigo el evangelista J. John diciendo en una de sus charlas que no solo tenía uno, sino 3 aguijones en la carne. No recuerdo que dijera lo que eran, pero fue alentador para el resto de nosotros saber que como todos nosotros, él también tenía sus luchas. Cualquiera que haya sido el aguijón de Pablo le rogó al Señor 3 veces que se lo quitara. Pero Dios le respondió, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Versículo 9. Si no fuera por el aguijón en la carne, Pablo podría haber presumido de sus sublimes revelaciones. Versículo 7. Siendo así, Pablo sabía que era totalmente dependiente del Señor cuando las cosas van bien. Me siento tentado a ser orgulloso y autosuficiente. Cuando experimento dificultades con las que lucho y conozco mis debilidades, me vuelvo totalmente dependiente del Señor. El poder de Cristo descansa sobre nosotros, versículo 9. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Pablo ha escrito algo absolutamente extraordinario en las palabras de la Biblia, el mensaje. Pablo relata, aquel fue un caso de fuerza de Cristo moviéndome en mi debilidad. Ahora acepto las limitaciones con paciencia y con buen espíritu acepto aquellas limitaciones que me humillan. Abusos, accidentes, oposición, malos descansos. Simplemente dejo que Cristo tome el mando y así cuando más débil soy, más fuerte me vuelvo. Vamos a orar. Señor, ayúdame como a Pablo a gozarme en mis debilidades, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Gracias porque tu gracia es todo lo que yo necesito. Vamos a estar leyendo también en Isaías 27, todo el capítulo 27 y también Isaías 28. Igualmente en la Reina Valera 1960. Liberación y regreso de Israel. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En aquel día, cantada cerca de la viña del vino rojo, yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. No hay enojo en mí. ¿Quién podrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hollaré, los quemaré a una. ¿O forzará a alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz, sí, haga paz conmigo. Dios vendrá cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la paz del mundo llenará de fruto. ¿Acaso ha sido herido como quien lo hirió, o ha sido muerto como los que mataron? Con medida los castigarás en sus vástagos. Él los remueve con su recio viento en el día del aire solano.
De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol, porque la ciudad fortificada será desolada, la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. Allí pastará el becerro, allí tendrá su majada y acabará sus ramas. Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas por aquel. Mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento, por tanto su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que han sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Vamos a estar leyendo también Isaías 28. Condenación de Efraín. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. He aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza derriban a tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano. En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura el remanente de su pueblo, y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Pero también estos erraron con el vino, y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia, o quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados, a los arrancados de los pechos? Por mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Amonestación a Jerusalén. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho: pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de simiente, estable. El que creyere no se apresure, y ajustará el juicio a cordel, y a nivel la justicia. Y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo.
y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar, él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará de día y de noche, y será ciertamente espanto el entenderlo oído. La cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse, porque Jehová se levantará como en el monte de Perazín, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. Estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrantará los terrones de la tierra. ¿Cuándo ha igualado su superficie? No derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en las hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado. Porque su Dios le instruye y le enseña lo recto, que en eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Número 3, su gracia viene a través de Jesús. Dios te ama y se refiere a su pueblo como una vid que Dios vigila, riega con cuidado y cuida para que nadie le haga daño. Dios en su amor juzga, arranca las zarzas y los cardos y los quema. Versículo 4. Aquí se ve mucho sobre el juicio de Dios y este es un descrito como su extraña obra. Capítulo 28, versículo 21. Martín Lutero, el gran reformador, señaló que si bien el juicio es la obra extraña de Cristo, la salvación es su obra propia. Isaías continúa anunciando el juicio sobre aquellos cuya actitud es la diametralmente opuesta a la del apóstol Pablo. Pablo tenía razones suficientes para su orgullo, sus sublimes revelaciones, 2 de Corintios 12, 7. Pero él de hecho era muy humilde. Efraín era orgulloso sin tener ninguna razón para su orgullo. Isaías habla de la corona de soberbia de los borrachos de Efraín. Isaías 28, capítulo 1. Es el orgullo de un pueblo que el vino los derribó. Y habla de cómo la altiva corona de los borrachos de Efraín será pisoteada. Versículo 7. Versículo 3, Aunque la Biblia nos dice que Dios da vino para alegrar nuestros corazones, en el Salmo 104:15, este es uno de los pasajes de la Biblia que advierte de los peligros del exceso. Describe es el orgullo de un pueblo que el vino derribó, borrachos que dan tumbos por el vino y se tambalean a causa del alcohol. Se tambalean a causa del alcohol y se pierden por el vino. Dan tumbos cuando tienen visiones y se tambalean cuando emiten sus decisiones. Sus mesas están cubiertas de vómito y hay inmundicia para todas partes. Isaías 28, el versículo 1, versículo 7 y el 8. También habla en contra de los insolentes, versículo 14. En otras palabras, los escépticos y los cínicos. En medio de aquellas profecías sobre el juicio, Isaías predice acerca de aquel que será la piedra angular de la gracia. Yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa, para un cimiento firme. El que confíe no andará desorientado. Versículo 16. Jesús es la piedra angular. Él es la piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. Versículo 16. Los apóstoles
los apóstoles Pablo, Romanos capítulo 9, versículo 33, y Pedro en Primera de Pedro capítulo 2, versículos del 4 al 6. Ven en estos versículos una referencia a Jesús. Él es aquel sobre quien se edifica la iglesia de piedras vivas. Él es el elegido por Dios, pero rechazado por los seres humanos. Quien acude a Jesús jamás será defraudado. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 6. Él mismo en su cuerpo llevó al matadero nuestros pecados. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Jesús en tu cimiento seguro. Jesús es tu cimiento seguro. El que confía en Él nunca será defraudado. Isaías 28, versículo 16. Él es la fuente de toda gracia, quien murió para que puedas ser perdonado y experimentar su gran amor, gracia y poder. Vamos a orar. Señor, gracias porque dependo de ti totalmente y porque tu poder descansa sobre mí al jactarme de mis debilidades. Gracias porque el que confía en ti no andará desorientado. Tu gracia es todo lo que yo necesito. Vamos, la pastora Pipa añade, Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Este es otro de mis versículos favoritos al que me aferro una y otra vez cuando he entendido por completo cómo superar una situación. Dios ha sido misericordioso y me ha ayudado. Así es. Bueno, mis amados hermanos, hemos terminado aquí nuestro devocional, acordándonos que estos devocionales fueron escritos por el pastor Nicky Gumbel y la pastora Pipa Gumbel, y la persona que dio vida a este devocional con su voz fue Angélica Rojas.